¿Qué tal? En el video de hoy lo que vamos a hacer es dar continuidad con el siguiente tema del área de fluidos. Anteriormente ya habíamos hecho un video con respecto a la generación o más bien encontrar la ecuación de corriente a través de un campo de velocidades. Ahora el propósito de este video es encontrar la función potencial con este campo de velocidades, el cual ustedes podrán observar es el mismo campo de velocidades que generamos en el ejercicio anterior. Recordemos que la función potencial lo que nos hace es una descripción cinemática de cómo es el comportamiento de un fluido. Entonces, sin más preámbulos, lo primero que tenemos que verificar, o más bien con respecto al enunciado de este ejercicio, es el siguiente. Sea el campo de velocidades, velocidad 1, velocidad 2 y velocidad 3. Lo primero que nos están pidiendo es verificar si existe esta función potencial. En el video anterior con respecto a la función de corriente, lo que tenemos que hacer es que con la ecuación de continuidad, al momento de ser igualada a 0, era cuando se nos cumplía esta función de corriente. Ahora lo que tenemos que hacer aquí es decir que el gradiente producto cruz campo de velocidades tiene que ser igual a 0, pero en este caso tomando en consideración que estamos verificando un flujo en dos dimensiones, ya que nada más tenemos en velocidad 1 y velocidad 2. ¿Y cómo hacemos para poder verificar si existe este flujo potencial? Lo único que tenemos que hacer es que el gradiente Nabla-Cruz campo de velocidades, el cual se puede describir de la siguiente manera, como la parcial del campo de velocidades en 2 de la parcial de x1 menos la parcial de b1 sobre x2. Y esto estará ambientada en el vector y3. En caso de que este Nabla cruz b, es decir, esto sea igual a 0, estaremos diciendo que existe nuestra función potencial. Entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio. Tenemos el campo de velocidades 2. Si esto lo derivamos parcialmente con respecto a x1, nada más nos quedaría menos 2a por x2. La parcial del campo de velocidades b2 con respecto a x1. Menos signo negativo, abrimos un corchete para hacer el análisis de este campo de velocidades. La parcial de b1 con respecto a x2, como ustedes podrán observar, este término se hace 0, pero si esta parte lo hacemos la derivada parcial de b1 con respecto a x2, me va a quedar como menos 2x2, pero está siendo multiplicada por esta a. Entonces sería menos 2x2 por a. Si nosotros hacemos propiedad distributiva de este signo negativo, nos va a quedar al final menos 2a x2, menos por menos más 2a por x2. Y como ustedes podrán observar, este término y este término es igual, pero de signos contrarios. Por lo tanto, se nos hace 0. ¿Qué podemos decir con esto? Que la función potencial sí existe de acuerdo a este campo de velocidades. Bien, ahora que ya tenemos esto, lo que tenemos que hacer es encontrar nuestra función potencial. Entonces voy a borrar esta parte para poder dar inicio a lo que es la obtención de este flujo potencial. Habíamos dicho anteriormente que velocidad 1 era igual a esto y en B2 era igual a esto. Esto lo habíamos encontrado para hallar la función de corriente. Este símbolo significa función de corriente, pero ahora lo que nosotros necesitamos es hallar nuestra función potencial. Este campo de velocidades, si lo queremos dejar descrito en función potencial, ahora va a quedar de la siguiente manera. La parcial de phi con respecto a x1 y la parcial de phi con respecto a x2. Así es como representamos nuestro campo de velocidades en caso de que queramos encontrar función de corriente o función potencial. En este caso lo que vamos a hacer es encontrar función potencial. Entonces nada más nos vamos a quedar con estos términos. Vamos a comenzar con este primer término. Decimos que el campo de velocidades B1 es igual a parcial de phi con respecto a x1. Entonces vamos a poner que es a por x1 al cuadrado menos a por x2 al cuadrado. Lo único que estoy haciendo es multiplicar este a con este y esta a con este término.
Entonces voy a borrar esta parte de acá abajo. Me voy a quedar con esto. Y lo que vamos a hacer es que este diferencial de x1, más bien esta parcial de x1, lo vamos a pasar del otro lado para que nos quede de la siguiente manera. Parcial de phi va a ser igual a por x1 al cuadrado menos a por x2 al cuadrado. Todo esto multiplicado por la parcial de x1. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es integrar de ambos lados para poder hallar nuestra función potencial. Entonces, si integramos de ambos lados, me va a quedar como phi. Y ahora bien, si esto lo integramos en términos de x1, si este primer término lo integramos en términos de x1, nos va a quedar de la siguiente manera, como a por x1 al cubo entre 3. Y esto si lo integramos con respecto a x1, nos va a quedar de la siguiente manera, menos a x cuadrada de 2 por x1. Pero recordemos que aquí estamos integrando con respecto a la parcial de x1. Entonces nos va a hacer falta hallar nuestra constante de integración, el cual estará denotada en términos de x2. Así es como encontramos la primera parte de nuestra función potencial. La cuestión aquí es que nosotros forzosamente necesitamos saber cuánto es que vale esta constante de integración que está en función de x2. Ahora lo que tenemos que hacer es que con la otra propiedad vamos a hallar esta constante de integración. Habíamos decidido que el campo de velocidades en 2 es igual a la parcial de phi, pero ahora con respecto a x2. Entonces esta función que acabamos de encontrar vamos a derivarla en términos de x2. Si hacemos esto, por default este término se nos va. Y nada más nos quedaría este término, pero derivándolo con respecto a x2. Es decir, que me quedaría menos 2a x2 x1. Y si esto lo derivo con respecto a x2, me va a dar más c' de x2. Bien, ya tenemos esto. Ahora lo que tenemos que hacer es que esta phi de x2 corresponde al campo de velocidades en 2. Entonces vamos a sustituir este término, que es igual a este término, por todo este término, para que al final me quedará así. Este término lo voy a poner acá abajo, que sería menos 2 por a x1 x2. Queremos saber cuánto vale nuestra cx2. Entonces este término lo voy a pasar del otro lado, pero como son ambos términos y este de negativo va a pasar al otro lado positivo, me va a quedar como c' de x2 va a ser igual a 0. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues aquí me lo está dando en prima, es decir, que tenemos que integrar de ambos lados para poder hallar el valor de esta c de x2. Si integramos de ambos lados, pues lo único que estaremos diciendo que c de x2 va a ser igual a una constante de integración, ya que recordemos que la integral de 0 es una constante. Entonces vamos a sustituir estas x2 por la c. Entonces ya nada más me quedaría así. Como ustedes podrán observar, esta sería, o más bien este es el resultado de la obtención de la ecuación de flujo potencial. Entonces, de acuerdo a este campo de velocidades, decimos que la función potencial existe y en su defecto hallamos la ecuación de función potencial. Espero que este video haya quedado claro. En caso de tener alguna duda, pregunta, sugerencia, no olviden dejarlo en el área de comentarios. Posteriormente estaré subiendo videos con respecto al campo de velocidades en placas planas y paralelas, ángulos concéntricos, y también estaremos analizando lo que es un flujo Couette y cómo hallar este campo de velocidades. Mi nombre es Alfonso Rosales, fue un placer hacer este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.